Bueno, muy buenas tardes. En esta ocasión abordaremos un tema importante, el cual es la vulnerabilidad de Honduras ante los efectos del cambio climático. Nosotros somos el grupo número 6 y para comenzar, em, vamos a comenzar definiendo cada uno de los conceptos. Em, los conceptos básicos son los siguientes. El clima. El clima es el registro o descripción estadística de las condiciones atmosféricas, tal como la temperatura, cantidad y frecuencia de precipitaciones, lluvia y nieve principalmente, humedad, vientos, entre otras variables meteorológicas propias de una región, medidas por periodos de al menos 30 años. Bueno, el clima en sí determina las condiciones de vida, las posibilidades de alimentación, la actividad económica en general y la seguridad de las poblaciones. El cambio climático se define como la variación global del clima de la Tierra. Esta variación tiene su origen en causas naturales y también en la acción del hombre y se produce a muy diversas escalas de tiempo y sobre el conjunto de parámetros climáticos como hacer la temperatura, precipitaciones y nubosidad. Bueno, como ya sabemos, el cambio climático es uno de los problemas ambientales más graves o quizá el más grave al cual nos enfrentamos en la actualidad. ¿Por qué? Porque afecta a todo el planeta. Efecto de invernadero se refiere a la retención del calor del sol en la atmósfera de la Tierra por parte de una capa de gases en la misma, entre los que se encuentran el dióxido de carbono, el metano, el nitroso. Sin ellos, pues la vida tal como la conocemos no sería posible, ya que el planeta sería un lugar frío y yermo. El calentamiento global es el aumento de las temperaturas registrado a lo largo de un periodo de muchos años. La temperatura de los océanos del planeta mostraron áreas más cálidas, por ejemplo, la mayoría de las aguas superficiales del Pacífico, con excepciones de ciertas áreas más frías. Temperaturas bajo los promedios históricos en el Pacífico tropical oriental y al norte de Hawái, mientras el Océano Índico Occidental, el Atlántico tropical y costa este de Norteamérica fueron inusualmente cálidos. También en las siguientes, en las aguas del sur de Groenlandia fueron más frías, manteniendo la tendencia de enfriamiento del último tiempo. La adaptación alude a las medidas que se ajustan a los peligros de los efectos del cambio climático, por ejemplo, la construcción de infraestructuras resilientes. Siguiente. Los objetivos. Como objetivo general tenemos destacar la importancia del problema que hoy afronta nuestro país ante los efectos del cambio climático, y como objetivos específicos tenemos desarrollar políticas, acciones y medidas que contribuyan al cambio climático, fortalecer las capacidades institucionales y de los grupos de actores para evaluar la vulnerabilidad y el riesgo y la adaptación en diferentes sectores. Por su situación geográfica y características socioeconómicas, Honduras es considerado uno de los países más vulnerables del mundo ante los impactos del cambio climático, ya que, ya que su ubicación favorece el paso de los fenómenos climáticos extremos como huracanes y tormentas tropicales que año con año azotan el país, situación que debilita obviamente su frágil economía y frenando el desarrollo sostenible. Si bien Honduras aporta menos del 0.05% a las emisiones globales, en un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, de allí, como sus autoridades han señalado, es primordial desarrollar resiliencia y proteger a las comunidades promoviendo acciones sinérgicas de adaptación y mitigación. Siguiente. El cambio climático pues en Honduras ha sido sin duda pues el problema ambiental más grave al cual nos enfrentamos
Obviamente, pues es un problema que amenaza hoy en día a todos los hondureños y esto tiene un gran impacto en los medios o formas de vida, como ser en sus viviendas, cultivos, infraestructura, etcétera, etcétera, y obviamente ocasionando de esta manera pues severos daños en la economía nacional. Los efectos del cambio climático cada día se sienten más en Honduras y estos se van acelerando en los sectores más vulnerables del país con los cambios en la temperatura que llevan a las sequías, las altas temperaturas, inundaciones y movimientos de laderas, afectando al sector productivo, o sea, al sector primario y también a la biodiversidad mediante brotes de plagas, enfermedades e incendios forestales. La erosión de los suelos, esto es debido a las malas prácticas agrícolas que tienen algunos agricultores y la deforestación pues que ha sufrido a lo largo y ancho del país y esto ha agravado los efectos negativos del cambio climático en el país. En este contexto se ha considerado los temas más relevantes del cambio climático y su relación directa con la gestión del riesgo, haciéndose hincapié a la realidad de nuestro país y brindando las diferentes medidas de adaptación y mitigación al cambio climático que las personas puedan aplicar en su rutina de vida para hacerse más resilientes y que contribuyan asimismo a reducir la huella de carbono para salvar el planeta. Los dejo con mi siguiente compañera. Ok, buenas noches. Mi nombre es Silvia Valladares y yo les voy a hablar un poco sobre el cambio climático en Honduras. Pues desde hace varias décadas ya se han venido pues experimentando modificaciones en el clima en todo lo que es la zona de Centroamérica, ¿verdad? Todos los países centroamericanos. Y estos cambios son como ser cambios en el aumento de la temperatura, más olas de calor, sequías más prolongadas, incremento de las precipitaciones fuertes, extensión del periodo también en la temporada de lluvia y el aumento del nivel del mar, entre otras. Pues todo esto viene pues a crear un impacto muy fuerte en lo que es en la economía tanto de Honduras como de los países centroamericanos. Pero sí es Honduras el país considerado pues el más vulnerable del mundo y es considerado incluso está entre el primer y segundo país más vulnerable del mundo dado pues a lo que sucedió con el caso de ETA y OTA. Entonces, desde que sucedió pues lo del Mitch, siempre como que ya tenemos esa referencia y siempre quedaron daños que hasta el día de hoy pues no se han terminado pues de recuperar. Y tanto el gobierno pues tiene ese conocimiento en sí de que en qué áreas pues somos vulnerables, por decirlo así. Y pues Honduras es vulnerable a nivel mundial, no solo en el aspecto de un cambio climático, sino que en muchos otros aspectos, pero que siempre van de la mano. Van de la mano porque si bien ya sabemos en qué situación estamos geográficamente, pues todos los países centroamericanos estamos, por decir, somos una franja que une pues Norteamérica y Suramérica y que a ambos lados pues tenemos agua. En un lado tenemos pues el océano Atlántico y en el otro el océano Pacífico. Entonces, esto nos beneficia pues en muchas áreas también para mejorar la economía, pero en este aspecto pues nos viene a perjudicar también cuando se presenta un fenómeno natural. Y pues igual, un fenómeno natural no lo podemos como que evitar y más en las temporadas pues siempre como el mes de octubre que se presenta y no los podemos como evitar, pero sí podemos prevenir muchas cosas con las cuales pues no puede causar pues un gran golpe en la economía. ¿Por qué? Porque si ya conocemos que en qué áreas de nuestro país somos más vulnerables, pues es como responsabilidad en sí del gobierno y de nosotros también como la población y parte de la sociedad de tratar pues de cuidar nuestro medio ambiente, de no tirar la basura a la calle, que normalmente pues muchas personas lamentablemente tienen esa cultura en nuestro país que tiran la basura a la calle y eso contribuye también a una contaminación, a no cuidar nuestras fuentes hidráulicas, a seguir talando árboles, por ejemplo, sin ninguna pues necesidad por un bien, por decir, tan personal o independiente. Y pues todo esto contribuye también a afectar pues en esto. El cambio climático, no solo Honduras pues sí es responsable,
es responsable todo el mundo, porque incluso pues los cambios climáticos se dan más por los países industrializados, pero viene pues a dar a nuestro país, viene a dar bastante pues a Centroamérica, y por eso somos muy, muy vulnerables en esta área, porque conociendo que tenemos pues ya todos los años siempre vamos a tener pues que posiblemente tal vez que se acerque un huracán o que pase un huracán o una tormenta tropical o un frente frío, y ya pues tenemos inundaciones, ya tenemos daños a negocios y pues muchas otras cosas que como responsabilidad pues tanto del gobierno de Honduras como de nosotros igual como sociedad tenemos pues de implementar mejores proyectos para así poder evitar pues que sean grandes las pérdidas, como mejorar también el gobierno, mejorar la infraestructura en muchos lugares, también pues incrementar, crear proyectos para beneficiar tanto a aquellas personas que están emprendiendo, digamos, en el área de agricultura, ganadería y que son muy afectados, como sucedió con Eta y Ota, pues en toda la costa norte, que fue la más perjudicada, que tantas personas pues que perdieron su única manera pues de crear ingresos y que no existen, por decir así, proyectos en los cuales les beneficien a ellos, proyectos también como para ayudar a estos emprendedores, también como decir que el gobierno tenga como un presupuesto para este tipo de situaciones, para prevenir más que todo, ¿verdad? Y como, por ejemplo, Copeco, la institución responsable, pues, por ejemplo, de poder anunciar a tiempo para que las personas pues no tengan tan siquiera la pérdida de las personas que están en riesgo, pues no tengan las pérdidas, más que todo material, quizás de la casa sí, porque no se puede mover la casa, ¿verdad? Pero de lo demás sí. Entonces, muchas veces es por no prevenir, por no mejorar infraestructura, por no, o sea, solo plantean, pero no poner en acción los proyectos para mejorar y así pues que no sea tan golpeada la economía de nuestro país. Y pues esto ha sido mi parte, las dejo con mi compañera que les va a seguir explicando más sobre el cambio climático. Muy buenas noches, mi nombre es Cindy Sánchez y voy a hablarles sobre las soluciones frente al cambio climático, a la adaptación y la mitigación. Existen dos grandes categorías de soluciones frente al cambio climático. Lo que es la mitigación al cambio climático, que se relaciona con reducir la emisión de matriz energética de los países, por ejemplo, empleando menos combustibles fósiles, y la adaptación al cambio climático, la cual se relaciona con acciones tendientes a reducir la vulnerabilidad física y social ante los efectos adversos al cambio climático. Es importante destacar que en Honduras no es un gran productor de gases de efecto invernadero, sin embargo, es uno de los países más afectados a nivel mundial por los efectos adversos al cambio climático. La adaptación del cambio climático. Los esfuerzos dirigidos a reducir los impactos del cambio climático se conocen como la adaptación al cambio climático, que significa ajustarse con los cambios del clima para lograr una mejor calidad de vida de manera compatible con este. Se define la adaptación al cambio climático como los ajustes en sistema humano o naturales, como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales en sus efectos, que pueden moderar del daño, aprovechar sus aspectos beneficiosos. En cada día cada día es más evidente que la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y la prosperidad dependerán de la integridad de estrategias de adaptación al cambio climático en todos los sectores a nivel territorial. Bueno, a continuación les muestro lo que es una imagen sobre el cambio climático y la responsabilidad individual que debemos tener. Por ejemplo, cuidar el planeta de árboles, o sea, cortamos uno, sembramos dos, no uno, dos, tres. Intentar cuidar que en vez de andar en carro, moto, usar lo que es la bicicleta. Tratar que la gente conozca y use menos el agua. Perdón. También hacer las 3R, reducir,
reciclar y reutilizar. También lo que es cuidar la energía, apagar la luz cuando no la estamos necesitando. La computadora, desconectar los cargadores de teléfono. Otro sería contarle a los amigos la importancia de este problema, que todos actuemos para socializarlo. La relación con las influencias de la temática específica sobre la energía eléctrica. Promueven lo que es la frecuencia y la continuidad de información sobre el cambio climático de calidad. Inciden no solo impactos del cambio climático, sino que también en las causas y las soluciones. Propician un enfoque de problema desde el punto de vista de justicia climática. También está lo que conectan el fenómeno del cambio climático con realidades cercanas en el espacio y tiempo para demostrar que el cambio climático no es futuro, sino presente. Divulgan la investigación científica en torno a cambio climático. Conectan el cambio climático con los fenómenos meteorológicos externos. Redacción especializadas. Los efectos reales y potenciales en la estructura económica y calidad de vida en las personas. Bueno, en el cambio climático, según la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, es un cambio en el clima que persiste durante décadas o periodos más prolongados y que surge ya sea de una causa natural o de actividades humanas como la consecuencia de este fenómeno, tanto en la atmósfera planetaria como en los océanos que se han calentado, por lo cual los volúmenes de hielo, de nieve, se han reducido a su vez al nivel del mar y más concentraciones de gases de efecto invernadero que se han incrementado. Cada una de las 3 últimas décadas ha sido sucesivamente más cálida en superficie de la Tierra que cualquier otra anterior desde 1850. Según señala el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, cabe mencionar que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la vulnerabilidad de la sociedad depende de los factores como la densidad demográfica, el nivel de desarrollo económico, la disponibilidad y acceso a los alimentos y el nivel de distribución de los ingresos económicos. Las condiciones ambientales en el estado de salud y el acceso de los diversos de educación y salud, aunque con diferentes grados de intensidad, la población hondureña es vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la población analfabeta, que muchas veces no tienen conocimiento sobre ello. Los pueblos indígenas que no hablan español tienen dificultades para leer o entender advertencias de riesgo de desastres. Por otra parte, los pequeños agricultores de subsistencia pueden creer que la indigencia tras una inundación o periodo de sequía, y quienes trabajan en el sector informal pueden perder su trabajo o los productos que comercializan. Los dejo con mi compañera. Bueno, prosigo con lo que es el tema. Algunos de los efectos que ha causado a nivel económico y calidad de vida de las personas en Honduras, como lo venían comentando anteriormente, la pobreza. Honduras es el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe, donde el 68.2% de la población vive en condiciones de pobreza. De esta manera, pues la población que vive en condiciones de pobreza es afectada de manera desproporcionada por los impactos del cambio climático, ya que es especialmente dependiente de las condiciones ambientales y de los recursos naturales. La desigualdad. Honduras es uno de los países más desiguales de América Latina y el Caribe, a la vez que esta es la región
más desigual del mundo. En la educación, pues el desarrollo educativo de la sociedad hondureña tiene un impacto positivo en el desarrollo del país, pues contribuye a reducir las desigualdades y la vulnerabilidad ante el cambio climático. En la salud, pues, siguiente, Paula. Bueno, la salud humana es muy vulnerable a la variabilidad climática, de acuerdo con determinantes como la herencia genética, las condiciones laborales, los factores ambientales, el acceso a la atención sanitaria y al agua potable y saneamiento. Agua y saneamiento. Con el acceso a, cuando el acceso al agua, un recurso limitado, no está garantizado, las personas corren un mayor riesgo a padecer enfermedades e incluso morir a causa de las denominadas enfermedades oportunistas. Esto es lo que trae, los efectos que trae un problema ambiental, como lo son los huracanes, que traen muchas enfermedades. Violencia, pues los países más afectados por la violencia y por falta de la gobernanza pueden ser particularmente vulnerables a los impactos del cambio climático. La migración. Pues en Honduras, cada año, pues alrededor de 18,000 personas se desplazan internamente, pues a causa de los desastres naturales, como lo miramos en el transcurso de todo este año. Muchas personas pues migraron a otros países porque perdieron todas sus pertenencias. Siguiente. Lo dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Merly. Seguidamente yo les voy a hablar sobre las acciones que los países, para que los países hagan frente a lo que es estos cambios climáticos. Pues se dice que afecta prácticamente al planeta entero como consecuencia de lo que son actividades humanas. El 97% de los científicos confirma de que cada uno de los cambios climáticos surge de consecuencias de actividades humanas. Si no logramos detener lo que es el pronto calentamiento del planeta, pues los cambios van a ser catastróficos y pues pondrán en riesgo tanto los ecosistemas como la vida de las personas en cada uno de los países. Como primera acción tenemos lo que es proteger y restaurar ecosistemas claves, pues el respeto a lo que es la naturaleza es fundamental. Las naciones pues tienen en sus manos la capacidad de proteger cada uno de los ecosistemas dentro de nuestro país para combatir lo que son estos riesgos al cambio climático, al cuidado de los ríos, los humedales, los océanos, los bosques, e incluso hasta proteger los manglares, que son los que absorben grandes cantidades de carbono para revertir lo que es este problema y previenen lo que son huracanes, tormentas como lo que tuvimos hace poco. Como segunda acción, tenemos apoyar a pequeños productores agrícolas, pues se dice que la industria cárnica es la responsable del 15 al 18% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, superando a lo que es incluso el transporte, ¿verdad? Además, es una fuente más importante de uso y contaminación de agua en el mundo, lo que está afectando lo que es los cambios climáticos. Pues se dice que hoy el 80% de la producción agrícola se destina tanto a alimentar animales de lo que son en la industria y no al cuidado de las personas. Como tercera acción, tenemos promover lo que son las energías verdes. Nosotros estamos acostumbrados, creo, a tener que la computadora encendida, el televisor encendido, un equipo de sonido encendido, pero no nos estamos dando cuenta de que al desconectar estos aparatos electrónicos, ayudamos a reducir lo que es la demanda de energía y por lo tanto a generar más la necesidad de que esto afecte a nuestro planeta. Como cuarta acción,
tenemos combatir los contaminantes climáticos de vida corta. Pues se dice que el gas invernadero, el más famoso es el dióxido de carbono, dado a que este pertenece en la atmósfera por siglos o incluso milenios. Si nosotros tuviéramos estas fuentes de emisiones, pues los efectos del cambio climático continuarían por la cantidad del dióxido de carbono que se presenta en la atmósfera. Como quinta acción tenemos lo que es apostar por la adaptación y no solo por la mitigación. Los proyectos de mitigar pues son más atractivos financieramente que los más pensados para la adaptación. Generalmente estos son enfocados en las comunidades más vulnerables, en donde existe con mayor cantidad de la pobreza. El cambio climático en Honduras representa una gran amenaza para el bienestar de la sociedad en su conjunto, debido a que su impacto ocasiona diferentes daños en gran magnitud y diferentes también en algunos lugares. Pues como pudimos ver, la temporada de huracanes que se dieron en el 2020, como fue en la región de nuestro país, se registró un total de 30 tormentas. Estimados estos efectos en Honduras por el paso de la tormenta Eta y Iota, pues fue aproximadamente 1.765 millones que fueron afectados por lo que son estas tormentas tropicales. La mayor cantidad corresponde a lo que son daños ambientales, servicios en los ecosistemas, en la salud de las personas, y los sectores más afectados fueron lo que es la salud, la educación, como pudieron ver, bastante afectado, el ambiente, tuvimos bastantes desastres, el transporte, porque debido a estos desastres tropicales, entonces quedaron incomunicados, y también las telecomunicaciones y el comercio e industria, que eran las personas que comerciaban ya sea de otros países o para nuestro país. Honduras es considerado uno de los países más vulnerables del mundo debido a estos cambios climáticos, ¿verdad? Esto se propuso como un objetivo analizar esta situación de vulnerabilidad en cada uno de los departamentos para que mediante la construcción de un índice mayor pueda solucionar lo que es esta vulnerabilidad en lo que es nuestro país. Los dejo con la siguiente compañera. Bueno, dándole continuidad a la exposición, tenemos los índices de vulnerabilidad porque resultan del promedio simple de 3 subíndices. Dándoles un resumen de estos 3 subíndices, tenemos como primero la exposición. La exposición, esta se refiere al grado de estrés climático sobre una unidad particular de análisis. Puede estar representada por cambios en las condiciones climáticas o bien por cambios en la variabilidad climática. Dentro de este subíndice encontramos algunos riesgos que podemos mencionar, que son los deslizamientos, las inundaciones, las lluvias extremas, sequías y cambios radicales en las temperaturas tanto máximas como mínimas. Dentro del subíndice de exposición se consideraron 3 grupos de indicadores. Como número 1 tenemos la frecuencia de eventos extremos, 2 la problemática ambiental y 3 los cambios moderados en el clima. Luego tenemos como segundo subíndice la sensibilidad. Dándole un pequeño resumen de la sensibilidad, podemos decir que es el grado en el que un sistema es potencialmente modificado o afectado por un disturbio, ya sea interno, externo o un grupo de ellos. La sensibilidad, en otras palabras, son las condiciones humanas y ambientales que pueden empeorar o disminuir los impactos por un determinado fenómeno. La evaluación de la sensibilidad se agrupó tanto en población, tanto en salud como en agrícola.
Luego tenemos la capacidad activa o capacidad de actuación. Esta se refiere a la capacidad de un sistema de enfrentar los efectos del cambio climático, al potencial de implementar medidas que ayuden a disminuir los posibles impactos identificados. La capacidad activa de una sociedad refleja su capacidad de modificar sus características o comportamientos. Para enfrentar una mejor manera o anticiparse a los factores que impulsan el cambio se consideraron lo siguiente. Dentro de estos índices podemos encontrar lo que es el capital humano, el capital social, el capital financiero y el capital natural. Luego tenemos dos limitantes que se dieron para la construcción del índice de la vulnerabilidad. Dice que en la construcción de dicho índice, para explicar la relación causa-efecto de la población, en estudios se identificaron los siguientes limitantes. Como número 1, la disponibilidad de información proporcionada por el Sistema Meteorológico Nacional de Honduras. Fue la estación meteorológica de la cabecera departamental de Choluteca, que contiene el registro de información sobre grados de temperatura y niveles de precipitación entre los años de 1995 y 2014. Como segundo limitante está la aplicación de la metodología seleccionada. Dice que tiene limitantes. Uno de ellos ocurre cuando la distribución de los datos no está bien comparada, o podemos decir que no es normal. El valor máximo o mínimo de la distribución puede ser muy extremo. Esto hace que los demás valores asuman posiciones normalizadas en el extremo inferior o superior de la distribución, implicando la mayor ponderación de algunas variables sobre otras, por lo que algunos subíndices terminan aportando más a la vulnerabilidad que otros. Bueno, en conclusión de todo esto que hemos venido hablando anteriormente, podemos decir que el cambio climático en un país implica diferentes riesgos para los diferentes sectores productivos, ya sea especial y temporalmente. Se ha convertido en un gran problema ambiental, como las compañeras lo decían anteriormente. Puesto que las causas más relevantes son provocadas por el ser humano, debido a las actividades industriales y a las consecuencias futuras derivadas del calentamiento global. Lo recomendable es crear políticas medioambientales que nos ayuden a mejorar nuestros hábitos ambientales. Sería una gran ayuda para frenar un poco el calentamiento global. Las decisiones a tomar por impacto del cambio climático deben ser realizadas con incertidumbre. Solo se conocen direcciones y magnitudes de cambio de variables. No hay un pronóstico del cambio climático, solo escenarios como se podría haber en el mundo en un futuro, y esto dependerá de las decisiones que se tomen ahora. De nuestra parte sería todo. Gracias.